los procedimientos internos del que requieren que el tipo tiene que ser validado, tiene que ser tangible. Si estamos hablando de víctimas, de muchachos víctimas, se entiende que la escolaridad de ellos no es la misma que tiene acá en el pueblo. Un muchacho allá de 15 años puede estar en el primero para tirar por ejemplo, entonces, eso hay que contarlo y hay que mirarlo. Bueno, entonces, pues yo les repito, ya para ir cerrando, que vamos a refrigerio. Este es el sistema que hay sobre el cual se discuten las políticas públicas. Repito, para no hablar con 6 millones, existe la ficción que se inventó hace añísimos, Rousseau, el contrato social, la representación, y se habla con la mesa nacional, la mesa departamental, la mesa municipal. Por eso, y ya que estamos a puertas de la nueva elección, que es el próximo año, y ahorita en enero empiezan las inscripciones de las organizaciones de víctimas, es importante que los líderes de víctimas que lleguen a estas mesas sean personas realmente interesadas por los derechos de las víctimas. Les podamos hacer un proceso de acompañamiento desde la unidad, pero también desde las universidades, desde las ONG, desde los gobiernos locales, para que adquieran los conocimientos y su participación sea efectiva. Y también porque, y lastimosamente hay que decirlo, así como hay bandidos en el Congreso, así como hay bandidos en los públicos, también han llegado tramitadores a las mesas, se ha llevado gente que no es y que no debería estar representando algo tan doloroso y que merece la mayor dignidad del mundo que representar a las víctimas. Es nuestra misión para el próximo año, como líderes de víctimas, es también no permitir que la representación de las víctimas, que es una cosa tan delicada, esté en manos de personas que no van a luchar por los intereses de las víctimas, sino por otra cosa. Que es la participación de los grupos étnicos. Gracias aquí a que Rosita me acordó, le damos el tema por fuera. Esto tiene una historia. Cuando se estaba aprobando la ley de víctimas, ustedes recordarán que habían 2 proyectos: un proyecto de restitución de tierras y un proyecto de atención, reparación integral a las víctimas. Este proyecto de restitución de tierras está en cabeza del Ministerio de Agricultura y este del Ministerio del Interior. En ese momento el Ministro de Agricultura era Juan Camilo Restrepo, el Ministro del Interior era el señor Vargas Lleras, y entraron los 2 proyectos al Congreso. Cuando iba el segundo debate, estos proyectos se vuelven uno solo y queda el proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras. Cuando uno leía la exposición de motivos del proyecto de tierras, de restitución de tierras, el ministro Juan Camilo Restrepo hacía un crudo relato en la exposición de motivos de lo que ha pasado con las tierras de los desplazados, y decía que hubo una confabulación criminal de grupos armados de la cual se aprovecharon funcionarios públicos. Decía que hubo notarios, aquí hubo registradores, aquí hubo gente que la arrebató y luego legalizó ese despojo en notarías y oficinas de instrumentos públicos. Lo decía el mismo ministro en la exposición de motivos. Pues bien, cuando se unen los 2 proyectos, lo que sucede es que se configura la causal para que ese proyecto de ley, en su momento de víctimas, se cayera por falta de consulta previa en la Corte Constitucional, porque ya teníamos el antecedente del Estatuto Forestal, teníamos el antecedente del Estatuto de Desarrollo Rural y otras leyes que se habían caído por falta de consulta previa. La consulta previa es un mecanismo de protección y de participación de los grupos étnicos que adoptó el Estado colombiano por medio de haber firmado y ratificado el convenio 169 de la OIT. ¿Qué dice ese convenio? Lo más importante que dice es que cuando un proyecto, un programa o una ley de la República afecte los territorios de grupos étnicos,
ese proyecto, ley, programa, que sea, tiene que surtir consulta previa con dicho pueblo. Eso se venía aplicando en Colombia para proyectos de infraestructura. De los primeros proyectos que se cayeron en el país fue, por ejemplo, la carretera del Café, que atravesaba un cabildo indígena y se cayó esa carretera porque no había hecho consulta previa, y varios proyectos de infraestructura. La Corte ordenó que se tenían que suspender porque afectaban a esos pueblos, afectaba su integridad física y cultural, y por ende no puedan seguir. Lo que no habían hecho la Corte hasta ese momento era tumbar proyectos de ley. Había una tesis que decía los indígenas tienen una jurisdicción especial indígena, las negritudes también, y por ende los proyectos de ley pues pasan por unos representantes de ellos que los pueden realizar. Esa era una tesis que se impuso en la Corte. Sin embargo, miren ustedes, y también por presión ciudadana de los indígenas y todo este rollo, la Corte empezó a cambiar esa forma de pensar y tumbó por primera vez un proyecto de ley que fue el Estatuto Forestal. Dado que la mayor parte de reserva forestal coincide con territorios, especialmente cabildos indígenas, caso del Amazonas, caso Guaviare, pues cuando se hizo la reforma forestal se puso una demanda de inconstitucionalidad por falta de consulta previa y se cayó la ley forestal. Posteriormente se cayó el Estatuto Rural y ya se abrió el boquete para tumbar leyes. Ahora, lo que dice el convenio 169 es que si una ley afecta positivo o negativamente, simplemente tiene que versar sobre territorios de comunidades étnicas, tiene que ser consultado. En ese momento, el ministro Restrepo dijo que la ley de víctimas no necesitaba consulta previa, porque los territorios colectivos eran inembargables, imprescriptibles y no se podían enajenar, o sea, no los pueden tocar. Sin embargo, lo que no había tenido previsto el ministro Juan Camilo es que en Colombia, eso que él había anunciado, pues había hecho con mayor sevicia sobre los territorios colectivos indígenas y afrocolombianos. O sea, en Colombia los territorios no se pueden vender, no se pueden nada, no se pueden tocar. Sin embargo, en Colombia los tocaron. Y luego en notarías y en oficinas de registros públicos cambiaron por encima de algo, una protección tan especial, los cambiaron y se los vendieron a personas. Entonces se dieron cuenta que había que hacer restitución colectiva para comunidades étnicas sobre territorios colectivos y entonces necesitaba consulta previa. Lo que significaba que la ley de víctimas se caía. ¿Cuál fue la solución que le dieron al gobierno? Hacer una reunión de concertación, especialmente con las comunidades indígenas, y llegaron a la conclusión, llegaron al convenio para salvar la ley de víctimas. Sí. Entonces, para salvar la ley de víctimas, sacaron a los grupos étnicos de la ley 1448. O sea, hay un artículo de los primeros de la ley donde se dice los grupos étnicos no, respecto a su reparación y restitución de tierras, no se regirán por la ley 1448, y al final de la ley de víctimas, el 200 y pico, no recuerdo ahora, dice, cuando se aprueba la ley de víctimas, se dará facultades extraordinarias al presidente de la República para hacer los decretos ley étnicos indígenas, afrocolombiano y el pueblo rono gitano. O sea que nosotros tenemos 4 leyes de víctimas. Una ley que repara y restituye tierras de forma individual, que es la ley 1448, que aplica para los o las víctimas, tanto étnicas como no étnicas. Y tenemos 3 leyes étnicas que reparan a los pueblos étnicos. Y aquí está el concepto que es el clave para entender este tema, que es un poco enredado. En Colombia hay un reconocimiento de este término que se llama pueblo étnico. Los pueblos étnicos tienen un reconocimiento y una sentencia, que no recuerdo el número, pero es la ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes, donde en el derecho liberal, en el liberalismo, los derechos son individuales, ¿no? O sea, yo tengo derechos como individuo. En este caso se reconoce a un pueblo étnico como un colectivo indivisible. Dice la ponencia del magistrado, es un pueblo que ha dado su...
No, ese es el auto. El auto, Sí. 005. No, ese es el auto. La ponencia, cuando se reconoció el pueblo étnico, es una sentencia de la Corte, de las primeras que sacó la Corte en materia indígena, en los 90. Entonces lo que dice el magistrado es, estos pueblos étnicos tienen unas raíces milenarias, desde antes de que llegaran los españoles, y vienen compartiendo una serie de relaciones conscientes e inconscientes que hacen que separar a sus miembros sea condenarlos a la desaparición física y cultural. Un poco cuando uno lee la sentencia, que es un reconocimiento a que ese pueblo es un organismo vivo como tal. Entonces, ustedes han visto Avatar. Sí, sí. Un poco ahí está la filosofía de Avatar, que es un organismo vivo, un organismo vivo. Quienes tienen contacto con comunidades tradicionales pueden entender mucho más eso. Yo me recuerdo, por ejemplo, en el norte del Cauca, los nazas, cuando secuestraron a su alcalde, las FARC secuestran ciudades, escuelas, alcalde, y sale todo el pueblo nasa de Toribío, niños, mujeres, ancianos, todo el pueblo hacia el campamento de la FARC que le entregaran su alcalde. O dejan uno vivo o los matan a todos. Esa concepción de colectivo nosotros no la tenemos. No la tenemos, ellos sí. Las marchas de los nazis en el norte traen todos, niños, ancianos, todo el mundo marchando. Ese moverse como un colectivo es lo que reconoce la Constitución, lo que reconoció la Corte, y por ende le dio derechos fundamentales a esos pueblos étnicos, entre esos el reconocimiento de la consulta previa. La consulta previa no solamente es un mecanismo de participación que es el más calificado que hay hoy, la consulta previa sí es obligatoriamente, si toca de forma definitiva alimentar los derechos de los pueblos, si el pueblo dice no, no se puede intervenir ahí, porque esa es la legislación internacional, digamos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia colombiana. La consulta previa, cuando llega a afectar de forma dramática los derechos de un pueblo, esa decisión del pueblo puede frenar. Entonces, esa consulta previa es el mecanismo de participación más calificado que hay hoy en el país, pero su sujeto de protección son los pueblos originarios. No son, es la confusión que tiene la gente, los afrodescendientes o los indígenas individualmente concebidos, sino que son el pueblo como tal. Por eso yo hago restitución de tierra colectiva. Como el caso del Tierrabón, ¿no es cierto? Exacto, pero aquí viene el clip del asunto para que entendamos este tema. El decreto ley de reparación y restitución de tierras indígenas tiene una de las cosas más de derecho más avanzadas y más osadas que ha hecho la legislación colombiana. El decreto ley dice que la tierra de los pueblos étnicos es víctima. La tierra es víctima, dice el decreto. La tierra. La tierra es víctima y pues la tierra víctima tiene unas medidas de reparación. Y esas medidas de reparación son materiales, simbólicas y espirituales. ¿Y eso qué pasa con eso? Pues que las materiales es que el pueblo se reúne bajo consulta previa a hacer su plan de reparación colectiva y dice, por ejemplo, el pueblo guambiano puede decir, por ejemplo, miren, la laguna de nosotros es sagrada porque bajo nuestra cosmovisión las mujeres guambianas o Isaac nacieron de la laguna y los hombres del río Piendamó, por ende la importancia no solo espiritual y religiosa, sino que sobre eso construimos todo nuestro proyecto laboral, social, todo el proyecto de vida, sobre eso se casan, sobre eso gira toda su existencia. O sea que si la laguna fue contaminada, la laguna fue de alguna manera, su alrededor, los árboles fueron dañados, la reparación colectiva de la tierra víctima implica que el Estado colombiano tiene que invertir para recuperar ambientalmente en términos de nosotros esa tierra. Pero además los MISAC creen que fruto de la guerra, de las cosas que pasaron ahí, hay una afectación espiritual y el Estado tiene que construir con los chamanes o sus brujos las medidas de reparación espiritual para la tierra que fue afectada. Y es más, en sentencias de restitución de tierra, los jueces tendrán que concertar con las autoridades indígenas cuáles son las medidas de reparación y castigo. En conjunto, los
jueces indígenas, de sus autoridades y de su propio derecho con los jueces de, digámoslo en términos occidentales. Es esa construcción es de pronto de las construcciones más novedosas y más, vuelvo y repito, osadas, porque genera una fuente de derechos sobre algo que no es una persona humana, que no es la tierra, pero que para los indígenas representa, y para las comunidades étnicas representa el todo de su modus vivendi. No gratis le dicen la madre tierra. Entonces, y eso viene de un reconocimiento constitucional que valga la pena recordarlo. 1979, y lo que hoy es Villavicencio, el Tribunal de Villavicencio, 77, en 1977, unos colonos que habían llegado a la parte de lo que hoy es Arauca invitaron a unos indígenas Huiva, entre ellos muchos menores de edad, a almorzar, y cuando estaban almorzando con escopetas y garrotes los asesinaron. Y un juez de Villavicencio en 1977 dijo que eso no era delito porque estos colonos no sabían que ellos eran seres humanos. En 1979 la Corte Suprema, en el tiempo no había Corte Constitucional, Sala Constitucional, decidió por un voto nomás que los indígenas podían ser inteligentes, o sea que podían pensar. 1979. Por eso la trascendencia para los pueblos indígenas de la Constitución del 91, que les reconoce derechos, pero además les reconoce derechos dentro de su propia cosmovisión. Por eso la importancia de que a partir de la Constitución del 91 ya no somos la nación del castellano, sino que se reconoce que en Colombia hay más de 60 dialectos indígenas, y esos dialectos son el dialecto oficial en los territorios indígenas. Cuando usted va a un territorio indígena, tienen que enseñarle a los niños indígenas en el colegio, en su idioma, en el país, en el cancuamo y en el español. Entonces ese idioma, pues Colombia ya tiene varios idiomas oficiales. En los territorios indígenas la medicina tradicional indígena es válida. Usted va al hospital Mamá Dominga en Silvia, Cauca, y encuentra en el hospital que está el médico tradicional, pero al lado está el brujo. Y uno le pregunta al médico, bueno, ¿usted cómo hace, hermano, con el brujo ahí? Y dice, no, eso es fácil. Si vienen aquí con una fractura, los atiendo yo, pero si vienen con mal de ojo, con el brujo. No, y es más importante, el médico se los dice, esa gente se muere de mal de ojo. Y yo ahí no tengo nada que hacer, y se mueren. Si no los atiende el brujo, se mueren de mal de ojo. En San Agustín, Huila, apenas sale el arcoíris, los indios salen a perderse, porque si les cae, no dicen el miau del arcoíris, se enferman, y eso ningún médico se lo va a curar, pero el brujo de ellos sí. Porque lo que reconoció la Constitución del 91 es que hay realidades culturales que afectan la vida material de sus seres, y no solamente espirituales, no es un fenómeno de creencia. Efectivamente, llevan miles de años creyendo en eso, son realidades en esos territorios. Aquí todo el mundo dice que no creen en el duende. Yo quiero ver a alguien en la selva del Amazonas a las 12 de la noche al lado del río, a ver si no creen en el duende. Pero en últimas... Profesor, sí. Hablando de ese tema, hace como 5 años en Cincele, estaban los indígenas legislando, porque yo fui legislar los comunidades, tienen leyes propias, y había un tema que lo estaban tocando y estaba dentro de lo que estaban legislando sobre el tema de la cosa. Nosotros pues estamos escuchando ahí y ellos estaban diciendo el tema de la gorra y la gorra, eso quedó ahí plasmado, el tema de la gorra. ¿Ellos creen en eso? Entonces, a partir de la Constitución del 91, no es que la Constitución desconozca a la Iglesia Católica, no, simplemente la Constitución lo que reconoce es que ya la única religión válida no es la católica, se sigue respetando a los católicos, pero que hay diferentes formas de pensar, inclusive que estas comunidades que viven allá y que su vida espiritual, social, material es una sola, meterles una religión que no está fuera de ese contexto es perjudicial para ellos. Y explico el caso del duende. El duende es una construcción cultural que han creado las comunidades indígenas y campesinas para proteger a sus niños y que no se ahoguen de noche.
Si un niño campesino o indígena de estas zonas cercanas a un río deja de creer en un duende, va a ser más vulnerable de ir de noche al río y ahogarse. Es una protección cultural y nació por algo. Todas las creencias de las comunidades tienen una explicación detrás, que es lo que hacen que deben ser respetadas. Cuando la tragedia del río Páez, los indígenas Nasa no vivían en las faldas de las montañas, sino que siempre vivían alto. Y decían que había una maldición para que vivieran en las faldas de las montañas. Allá afuera me les dijeron, indios brutos, ¿cómo les ocurre? Vengan para acá. Ellos les creyeron, se bajaron y llegó la avalancha del Páez. La tragedia. Lo que está demostrado es que la tragedia del Páez pasa cada periodo de tiempo tan largo que no está en los anales de la historia, pero sí están las leyendas que construyeron los indígenas para protegerse de la avalancha que sucede cada 300 o 400 años. Entonces, eso es lo que reconoce la Constitución del 91. O mejor dicho, la Constitución del 91, para que entendamos, dijo, es tan válido que haya gente que cree que hay un ser de este tamañito con sombrero, con las patas para atrás, que llama el duende, es tan válido creer en eso, como en las ciudades la gente que cree que hay un niño de 12 años con alas en la espalda que es el ángel de la paz. Es lo que dice la Constitución del 91. A partir de eso se genera un sistema de igualdad que da reconocimiento a la tierra. Entonces, los indígenas no tenían concepto de propiedad privada, entonces se les reconoce la propiedad colectiva. Dice, sí, pero ustedes les dan propiedad y mañana viene un vivo, porque como ellos no manejan el sistema económico, se las compran baratas y vuelven y terminan, entonces no se puede vender. Si hacen un préstamo, se le embarga, no se puede embargar, no se puede hacer negocios sobre esa tierra. Esa fue la protección que les dieron. Y adentro de ese territorio, ellos tienen una autoridad, gobernador indígena, por ejemplo. Algunos tienen unas formas de policía, la guardia indígena. Dentro del territorio indígena, la autoridad no es el gobernador sino subgobernador indígena. Las leyes que rigen no son las leyes de nosotros, sino las leyes de ellos. Y ahí siempre hay coaliciones de competencia. Sobre ese concepto es que se construyen los decretos ley étnicos. Esos decretos ley étnicos simple y llanamente ratifican que la participación de estas comunidades en las políticas que los afectan como pueblos se hacen a través de la consulta previa, que es una concertación que tiene que hacer el Estado colombiano, que cuando afecte de forma grave sus territorios tendrá que someterse a que las autoridades aprueben o no dichas decisiones. Esa es la participación. Ahora, ¿qué relación tienen las autoridades indígenas con las mesas de participación? En este momento, como su participación deriva de los decretos ley, ya sabemos que es consulta previa, están elaborando unos protocolos étnicos. Los borradores están en el Ministerio del Interior y se van a empezar a socializar, a concertar con la mesa de concertación indígena, con el grupo de los... ¿Cuántos es los que crearon en Chocó? La Corte tumbó las consultas de alto nivel y crearon ahora en Chocó un grupo de 102. ¿Sabes de eso? Sí, somos 103. Sí. ¿Ese grupo? 137. Sí, pero crearon un grupo en el Chocó para hacer la concertación con el Estado de las leyes, para suplir lo de las consultas de alto nivel. Y con el pueblo gitano, valga decir, Colombia es el único país que la reconoce consulta previa al pueblo gitano en el mundo. En Francia los están expulsando, en Argentina los están expulsando. Es el único país. ¿Ah? Quiero empezar a servir. Sí, es el único país que acepta al pueblo gitano y le da el derecho a la está consulta muy previa. bien todo eso, pero yo, como no hay tanto tiempo, Sí. yo quiero es sobre el decreto ley 4635, que según nos dicen que esto es nuestro protocolo. Yo quiero que me explique algo de eso. No, yo creo que estoy diciendo, Rosita, que el decreto ley es para el proceso de reparación de los pueblos étnicos. Entonces, ustedes, cuando van... Porque el trabajo que vamos a hacer es Sí, pero es que si no...
O sea, si yo no le doy el contexto, simplemente entro a decir que ustedes tienen derecho a la reparación colectiva, la gente que no sabe que hay tierras colectivas no va a entender qué es eso. Si yo les explico lo que es un pueblo étnico, Rosita, la gente no tiene ni idea de que hay una sentencia de que un pueblo étnico va como un individuo y no una reparación, pues tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Con este decreto ley, y ya que Rosita hace la pregunta específica de los pueblos afro, hay un decreto ley única exclusivamente para pueblos afro que habla de restitución de tierras colectivas para consejos comunitarios. Gran parte de los consejos comunitarios fueron afectados en marcos conflictos como la cuenca del Propagador y Juan Andó, y ahí hay todo un proceso de reparación que no es el mismo de restitución de tierras normal que se hace con individuos, inclusive que se hace con colectivos. Pues todo un pueblo fuera por una acción, estilo el salado, pero cuando se trata de un proceso colectivo, ese proceso de restitución de tierras y las medidas de reparación que están en torno a ellos tienen que hacerse tanto las medidas judiciales con las autoridades tradicionales como las medidas de reparación administrativas que se vayan a dar allá en el marco de la consulta previa. Dicho, el tema, y vuelvo a repito, los temas de participación, todo lo que sea con grupos étnicos se tiene que hacer en el marco de la consulta previa, que son los planes de reparación colectiva. Ahora, aquí hay otro tema, y es, yo soy Floro Tunubalá, y como Floro Tunubalá pertenezco al pueblo Misak, y yo entro a un proceso de reparación colectiva o de restitución de tierras colectivas, en el cual hay que hacer una consulta previa, tener en cuenta mis usos y costumbres y tengo que concertar con las autoridades tradicionales. Pero Floro Tunubalá, por fuera de este territorio colectivo, tiene una propiedad privada y Floro Tunubalá fue afectado por el conflicto. O sea que Floro Tunubalá aquí va por el decreto ley étnico y aquí va por la 1448. Solamente que en la 1448, si él va como individuo, le tienen que hacer una reparación y una atención que se llama diferencial. Es un poquito enredado, pero sí la cogemos. ¿Sí? Bueno, es un poquito enredado porque es como de otro tema. La pregunta que iba a hacer es, ¿en qué ciudad está el hospital donde trabaja el no, en todos los hospitales de territorios indígenas ellos tienen derecho a usar su medicina tradicional. Sí, claro. O sea, el caso que te digo, conozco, te digo, es Mamá Dominga en Silvia Cabo. Hospital Mamá Dominga se llama el hospital. Allá hay un médico normal, al lado está el consultorio del grupo. Sí. Bueno, entonces, como ya va siendo hora que no me vaya, ¿tienes el video? Entonces, como les dije, todos tienen el libro, ¿no? Sí. Y hay alguien que no. Yo tengo acá, que no tenga el libro que levante la mano. A que no tenga el libro, 20.000 pesos. Entonces en el libro, ahí está, ustedes van a ver las funciones de la mesa, cómo se integran la mesa, quiénes postulan a los integrantes de la mesa, está la Secretaría Técnica de las mesas, que a nivel municipal son las personerías, a nivel departamental y nacional la Defensoría del Pueblo. Esa Secretaría Técnica es la encargada de asesorar no solo a la mesa técnicamente, sino de llevar todo el registro de la mesa y certificar las actas de la mesa. Si no es un acto oficial de la personería o la defensoría, no tiene validez. La mesa se reúne y saca su acta. Si eso no se hizo con la Defensoría del Pueblo, la defensoría no tiene validez. Esos son los videos que tenemos todo el tiempo que a mí no me invitaron y yo soy del comité. Nosotros invitamos a eventos sobre la lista que nos pasa la Defensoría del Pueblo, si es departamental, la personería es municipal. Entonces, ¿les queda claro eso? Obviamente, pues es un espacio de tiempo corto para abarcar tanto tema. O sea que espero que me vuelvan a invitar. Me van a invitar al grado, me dijeron.
yo veré que sea cierto. Entonces, lastimosamente, pues yo tenía otro compromiso, me toca volar hoy por la noche, para estar mañana temprano en otro lugar. Pero para terminar, pues, voy a dejar un video, que fue el video con que socializamos el protocolo, para que se burlen de mí. Y lo que les pediría es que después del video, ustedes van a trabajar hasta qué hora hoy. 6:30. Son las. Entonces, ya con el video hagan una conversación hasta las 6:30, hablando de hasta el momento cómo ha funcionado las mesas, cómo lo han visto ustedes como funcionarios públicos, o qué han visto que se haya podido desarrollar con la mesa aquí en el departamento y en los municipios aquí del departamento. Vean un conversatorio respecto a lo que dice ese video de que se quería visibilizar a las personas LGBTI, a las mujeres, todo esto. Un diálogo como respecto al funcionamiento de las mesas. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, un grupo muy chévere.